Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo del cálculo de la sección T, ¿verdad? De la de W7 por 60, ¿sí? WT de 7 por 60. Sí, habíamos terminado en la clase anterior el pandeo por flexión, ¿verdad? Recuerden que lo estamos realizando para elementos sin elementos esbeltos. ¿Verdad? Revisamos el pandeo local y cumplió que la relación límite de lambda r para el patín y para lambda era mayor que lo que marca de pandeo local de los elementos comprimidos. Por eso el elemento era no esbelto, ¿verdad? Y luego pues calculamos el pandeo por flexión, ¿verdad? Por medio de las ecuaciones E32 y E33 y E34. Y también calculamos por ahí, bueno, nada más calculamos eso, llegando a la resistencia, ¿verdad? En X y en Y de este perfil que tenemos ahí, que es la WT de 7 por 60, ¿sí? Para pandeo por flexión. Y ahorita vamos a calcular para la misma sección, se debe de calcular, ¿verdad? Para ver cuál es el pandeo que está gobernando por la compresión, ¿verdad? Tenemos que revisar el pandeo por flexión y ahorita vamos a revisar el pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Obviamente de miembros sin elementos esbeltos. De miembros sin elementos esbeltos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a empezar con el pandeo por torsión. Lo podemos hacer para las secciones TES y las secciones doble ángulos. ¿Sí? Lo podemos nosotros realizar en primera instancia con la ecuación que marca ahí el manual de la ISC o el manual del INCA, ¿sí? Que es la expresión es la E4-2. Con esa se puede calcular en primera instancia, ¿sí? El pandeo por torsión o flexotorsión. Pero también se puede calcular con la expresión E4-5, que es para miembros con un eje de simetría, con simetría en el eje Y, ¿verdad? Como es la sección T. La sección T pues nada más va a tener plano de simetría con respecto al eje menor, ¿verdad? Al eje local Y, ¿sí? Si ponemos un espejo aquí en el eje Y, pues es lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Por eso tiene simetría solamente este, en el eje Y. ¿Sí? No tiene simetría con respecto al eje X, ¿verdad? Porque si pongo un espejo acá, pues no es lo mismo lo de aquí abajo que lo de aquí arriba. Entonces, con esa expresión también la E4-5 podemos calcular también ese esfuerzo FE. ¿Sí? Sabemos que ese esfuerzo FE, ¿sí? Pues es el que vamos a utilizar eh, eh, para calcular el esfuerzo crítico, ¿verdad? Según las expresiones E32 que ya habíamos visto para pandeo por flexión y la E33, ¿no? ¿Sí? En esa ecuación que tenemos aquí, que esta es la FE, ¿sí? Bueno, vamos a ver en primera instancia, vamos a hacer el análisis con la ecuación E4-2. Dice ahí también en el manual, dice que para perfiles TES y ángulos dobles en compresión, sí podemos calcularlo con la E4-2, ¿sí? Para esos perfiles. Entonces nosotros tenemos una sección T. ¿Sí? Dice ahí también, dice, donde el FCRY, aquí si se fijan en la ecuación E4-2, tenemos que el esfuerzo crítico que tenemos aquí es igual, está en relación con el FCRY y el FCRZ, ¿sí? Y en relación con el valor de H. Bueno, entonces primero voy a sacar los esfuerzos críticos en Y, ¿sí? Y luego voy a sacar el esfuerzo crítico en Z para involucrarlo todo aquí en la expresión y sacamos el esfuerzo crítico, ¿sí? Para esta ecuación. Entonces dice aquí que el FCRY se toma como en esta parte, ¿verdad?
Dice, se toma como el esfuerzo crítico en la ecuación E32 o E33, el FCRY, ¿sí? O sea, lo tenemos que sacar evaluando el FE para estas expresiones para la E3 y para la E32 y para la E33, valuando el FE en Y y valuando el FE en X, podría decirse también, ¿no? Sí, pero aquí lo que marca dice, se toma como el esfuerzo crítico en la ecuación E32 o E33 para pandeo por flexión alrededor del eje de simetría de Y, ¿sí? Alrededor del eje de simetría Y. Entonces la relación de esbeltez va a ser la relación de esbeltez obtenida mediante el eje local Y, ¿sí? Para perfiles T en compresión. Esta expresión, esta relación de esbeltez se utiliza para perfiles T en compresión, ¿sí? Y por acá viene otra expresión que es la relación de esbeltez, aquí lleva un subíndice M, ¿sí? Eso va a ser para ángulos dobles a compresión, pero en este caso estamos revisando para una sección T en compresión y vamos a tomar que la relación de esbeltez, la que vamos a tomar va a ser en la dirección de Y, ¿sí? Y el esfuerzo crítico en Z lo vamos a obtener con esta expresión. Si se fijan, aquí está combinado el FCRY, se va a obtener con las expresiones de pandeo por flexión, ¿verdad? Y el FCRZ se va a obtener con las propiedades de torsión, ¿ya se fijaron? Porque G pues, es una propiedad de torsión y R0 pues, es el radio polar de giro de la sección. Entonces vamos a calcular el esfuerzo crítico, ¿sí? Para después multiplicarlo por el área de la sección y obtener la carga nominal. Bueno, en primera instancia, pues nosotros sabemos que habíamos comentado, tenemos el módulo de elasticidad del material, la resistencia a la afluencia y vienen las propiedades de la sección, ¿no? Estas son las propiedades que voy a utilizar aparte del espesor, ¿verdad? Entonces, pues sabemos de dónde sacar estas propiedades, las vamos a sacar obviamente de nuestras tablas, ¿verdad? Aquí vienen las tablas y era la de 7 por, la sección es la de 7 por 60, entonces vamos a verificar la de 7 por 60, ¿sí? Aquí está, y es la de 178 por 89,4. 178 por 89,4, aquí viene aquí, entonces aquí vienen las propiedades, ¿no? Viene el área, la relación de H entre TW, las propiedades en X, ¿verdad? Viene el centroide también aquí de la sección T, que vamos a ocupar ahorita para encontrar el centro de cortante de esa sección, ¿sí? Viene aquí y las propiedades en la dirección de Y, vienen las propiedades de torsión que de aquí se sacan, J y la constante de alabeo y la constante de torsión J. ¿Sí? Entonces esas propiedades pues aquí las colocamos porque son las que vamos a utilizar. Sí, y en primera instancia pues vamos a revisar la relación de esbeltez que tenemos por acá que dice, ¿no?, que para perfiles T en compresión para la ecuación E42 podemos utilizar la relación de esbeltez en Y. Sacamos la relación de esbeltez que es el valor de KY por L entre R, ¿verdad? Ahí está ya la relación de esbeltez y sabemos que ese valor dice aquí que el FCRY se toma como FCR en la ecuación E32 o E33, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar el valor de 471 por la raíz cuadrada de E entre F y Y, ¿verdad? Y compararlo con la relación de esbeltez para obtener el esfuerzo crítico que está marcando aquí. Este esfuerzo crítico va a ser el FCRY, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí tenemos nosotros
Tenemos ya la relación de esbeltez y este valor es el valor de 471 del valor de la raíz cuadrada de E entre F y, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Estamos viendo aquí que ese valor, esa relación de 471 de E entre F y es mayor que la relación de esbeltez en Y, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que también pues, verificar de alguna manera la relación del esfuerzo de fluencia entre el FE, ¿verdad? Recordemos que el FE, cuando lo tenemos para pandeo lateral, ¿verdad? Por flexión, pandeo por flexión, se utiliza la ecuación E34, ¿verdad? Entonces por acá está el FEY, ¿sí? Que viene siendo pues el valor de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre la relación de esbeltez que tenemos ahí, ¿no? Que es el con respecto a esta relación de esbeltez en y elevado al cuadrado, como lo marca la ecuación E34. Si ya obtuvimos aquí el FEY, bueno, pues ahora aquí va a ser la relación que tenemos del esfuerzo de fluencia entre ese FEY que acabamos de obtener, ¿verdad? Y también verificar si es mayor o menor a 2.25 para obtener el esfuerzo crítico correspondiente, ¿no? Bueno, pues ya lo obtuvimos ahí y efectivamente es menor que 2.25 esa relación, ¿sí? Y pues vamos a encontrar ahora el esfuerzo CRY, ¿no? Que es el que estamos encontrando, ¿sí? Con las expresiones de pandeo por flexión. Bueno, pues entonces aquí dice como esta relación de esbeltez es menor a la relación de 471 de la raíz cuadrada de E entre F y, pues utilizamos el valor, ¿verdad? Para ambas expresiones cumple que vamos a utilizar la ecuación E3-2, ¿verdad? Aquí la ecuación E3-2 pues ya está aquí metida, que es 0.658 elevado a la FY entre FE, que esa FE pues es la que obtuvimos nosotros acá, ¿verdad? Entonces pues va a ser todo eso multiplicado por el FY, ¿sí? Ahí está el esfuerzo crítico en Y, porque aquí nos dice en la nota, ¿no? Allí en la nota dice donde el esfuerzo crítico en Y se toma como el esfuerzo crítico en la ecuación E32 o E33 según sea el caso para pandeo por flexión alrededor del eje de simetría Y. Y la relación de esbeltez se toma como la relación de esbeltez en la dirección de Y para perfiles T en compresión. Ya aquí ya obtuvimos el esfuerzo crítico, ¿verdad? Que nos resultó con la ecuación E32. Este ya es el esfuerzo crítico en Y. Y ahora vamos a obtener el esfuerzo crítico, pero en Z, ¿verdad? Porque la ecuación E4-2 está en relación con el esfuerzo crítico en y el esfuerzo crítico en Z. Así también como relación de H, ¿verdad? Entonces por ahí también en el manual viene una tablita, ¿verdad? Viene una tablita. Aquí tenemos que cómo se calcula el valor del radio polar, el radio polar de giro, ¿verdad? De R0 tilde al cuadrado se calcula con la ecuación E411, ¿sí? Y H se calcula con la ecuación E410, aquí viene, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí? Entonces, en el IMCA, pues dice ahí en español, ¿no? Dice, es el radio polar de giro alrededor del centro de cortante, es el R0 tilde, ¿sí? Y ahí viene X0 y Y0 son las coordenadas del centro de cortante con respecto al centroide. ¿Ya se fijaron? Entonces vamos a utilizar nosotros para calcular R0 al cuadrado o tilde las coordenadas del centro de cortante con respecto al centroide y viene aquí también en la ecuación E411, pues está también en relación con las inercias y el área bruta. Y H pues está en relación con con las coordenadas del centro de cortante, ¿sí? Y el radio polar de giro, ¿verdad? El radio polar de giro alrededor del centro de cortante.
que es la ecuación E4-D. ¿Sí? Con eso vamos a calcular R0 al cuadrado y vamos a calcular H. Pero primero tenemos que calcular nosotros el valor, lo que tenemos aquí, que es el valor de las coordenadas del centro de cortante, X0 y Y0. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, recuerden que vamos a calcular ahorita el FCRZ. ¿Sí? FCRZ, que nos pide aquí el radio polar de giro, ¿no? Que está en relación con los centros de cortante con las coordenadas del centro de cortante con respecto al centroide. Entonces, por eso aquí tenemos el centroide de la sección de 7 por 60. Ese es el centroide, también sacado de las tablas. Y vamos a calcular nosotros el valor de R0 al cuadrado tilde. Sí, pues es nada más sustituir los valores. Ahorita X0 dice ahí también en una nota, ahí también dentro de esta parte del capítulo E, dice que X0 para las secciones T y ángulos dobles vale 0. ¿Sí? Porque, pues sí, ¿no? Porque pues ahí nada más el valor del centroide está en relación con Y, ¿no? Con el eje menor. Entonces tenemos aquí el centroide de la sección T, ¿verdad? Aquí viene en la figurita, también se puede ver ahí el centroide. Entonces, aquí viene el centroide, que es esta Y tilde, ¿sí? Entonces, pues nos marca que en la nota dice que para ángulos dobles y para secciones T, X0 vale 0. Eso viene ahí en una nota en el manual. Y el valor del Y0, que es la coordenada del centro de cortante, ¿sí? El centro de cortante, por aquí tengo yo una figurita, donde vienen los centros de cortante para estas figuras, que son las más convencionales, ¿no? El centro de cortante que nosotros vamos a utilizar para la sección T, pues viene siendo la que está aquí, ¿verdad? Entonces, pues ese es el punto del centro de cortante para la sección T, que están respecto al centroide, el centroide de Y, ¿verdad? Por eso X0 pues, es igual a 0, porque no hay coordenada a la izquierda ni a la derecha. Está ahí en el centroide, ¿verdad? Del centroide hacia arriba, ese es el centro de cortante, ese puntito negro que tenemos ahí. Entonces, si se fijan, del centroide está actuando a la mitad del patín de la sección T. Entonces tenemos que restarle a esta coordenada que tenemos aquí, tenemos que restarle, ¿verdad? Al centroide le tengo que restar la mitad del espesor del patín para que me dé esa coordenada Y0. ¿Sí? Ahí viene el centroide, le vamos a quitar la mitad del espesor del patín, ¿sí? Y la coordenada del centro de cortante con respecto al centroide en Y es 1,96 y X0 es 0. ¿Sí? Ahí están las coordenadas del centro de cortante con respecto al centroide. Y pues solamente aplicamos aquí esta expresión, que es la expresión E411, para obtener el R0 al cuadrado, ¿sí? Y aquí lo tenemos, ¿no? Ya sabemos que el valor de X0 pues es 0. Y0 pues es Y0 al cuadrado más la sumatoria de las inercias al cuadrado entre el área, ¿verdad? Estas sumatorias entre el área, y eso me va a dar el valor del radio polar de giro al cuadrado, ya, así como está ya es al cuadrado. Bueno, pues ya encontramos ese momento polar, ¿verdad? De giro, que es R0 al cuadrado tilde, que vamos a utilizar ¿en dónde vamos a utilizar esa expresión? Pues la vamos a utilizar aquí, ¿no? Para obtener el esfuerzo crítico en la dirección de Z.
Bueno, pues calculamos el esfuerzo crítico en la dirección de z con esta expresión, ¿verdad? Que es igual al módulo de rigidez al cortante multiplicado por la constante de torsión y dividido entre el área bruta por el radio polar, sí, el radio polar de giro al cuadrado, ¿no? Que ya es el resultado que teníamos anteriormente. ¿Sí? Nada más se sustituyen los valores y se obtiene el esfuerzo crítico en Z. Aquí ya está. Muy bien, pues ahora ya tengo yo, ¿verdad? Tengo yo ya el esfuerzo crítico en Y, ¿verdad? Obtenido como se toma el esfuerzo crítico en las ecuaciones E3-2 o E3-3 y obtuvimos el esfuerzo crítico en Z con las propiedades de torsión. ¿Verdad? Que si se fijan, la ecuación E4-2, el esfuerzo crítico pues, es una combinación de pandeo por flexión con pandeo por torsión o flexotorsión. ¿Verdad? Bueno, pues entonces vamos a sustituir todo lo que tenemos ya, ¿verdad? Vamos a sustituir ya en la ecuación E4-2 el esfuerzo crítico en y el esfuerzo crítico en Z. ¿Sí? Vamos a sustituir los valores ahí con mucho cuidado porque pues sí ha pasado que se llegan a equivocar, ¿verdad? Al sustituir los valores por acá, se llegan a equivocar. Entonces hay que hacerlo con cuidado. El esfuerzo crítico aquí. Primera instancia dice que es el esfuerzo crítico en la dirección de Y, aquí está, más el esfuerzo crítico en la dirección de Z. ¿Entre quién? Entre dos veces H. Ah, pero ¿cómo se calcula H? Bueno, pues me regreso y aquí viene H. ¿Ya se fijaron? Ahí está el valor de H, que es igual a 1 menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado entre el radio de giro, entre el radio polar de giro al cuadrado. ¿Sí? Esa está también, es la ecuación E4-10. E4-10. Esa es la expresión E4-10 para calcular H. Pues simplemente también ya tenemos las coordenadas del centro de cortante y el radio polar de giro. Sustituimos y el valor de H es 0.97. Bueno, pues vamos a calcular el esfuerzo crítico entonces que tenemos ahí. Andábamos por acá, habíamos comentado que tenemos que es el esfuerzo crítico en Y más el esfuerzo crítico en Z, ahí está, ¿sí? Dividido todo entre dos veces el valor de H, dos veces el valor de H, se cierra el paréntesis, se abre otro, dice que es 1 menos la raíz cuadrada, de 1, ¿verdad? Menos 4 veces el valor del esfuerzo crítico en Y por el esfuerzo crítico en Z por H, ¿sí? Y luego todo eso dividido entre el esfuerzo crítico en Y más el esfuerzo crítico en Z y eso elevado al cuadrado. Hay que hacerlo con cuidado, las operaciones se cierran y obtenemos el resultado del valor del esfuerzo crítico. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pues eso es lo que teníamos que hacer para encontrar la carga nominal, ya que la carga nominal pues es la relación del esfuerzo crítico multiplicado por su área bruta, ¿verdad? Aquí viene el área, el esfuerzo crítico, y obtenemos que es 294,179. Recuerden que primero lo estoy calculando con respecto a la relación de esbeltez en la dirección del eje menor, ¿sí? Que es el valor en Y. Y luego la resistencia ya de la columna pues viene siendo la carga nominal por su factor de 0.9 en compresión. Y esto ya es lo que nos va a decir qué es lo que resiste la sección, ¿verdad? Ya con su factor de reducción. Muy bien, pues lo mismo pues tendríamos que hacer para calcularlo, pero ahora por la relación de esbeltez en X. Lo mismito, ¿verdad? Lo mismito. Entonces, pues sabemos que la relación de esbeltez aquí, en primera instancia,
¿sí? Porque tenemos una resistencia en Y y una resistencia en X, ¿no? Entonces debemos verificar el manual. Ahí sí nos va a dar dos resistencias para la sección T, el manual de la ISC. Sí obtiene resistencias en la dirección de X y en la dirección de Y. Bueno, pues entonces calculamos la relación de esbeltez en X, ya sabemos cómo de inicio, ¿verdad? Que es Kx por L entre el valor del radio de giro en X. Ahí está. ¿Sí? Se calcula la relación de 471 por la relación del E entre el F y Y, porque vamos a obtener, recuerden, el esfuerzo crítico en X, ahora lo vamos a obtener dependiendo, ¿verdad? De la ecuación E32 y E33, que es lo que marca para obtener el FRX, ¿sí? Bueno, pues entonces ya calculamos, es esa expresión que es 471 por el valor del módulo de elasticidad entre el FY, entre el esfuerzo de fluencia, y ahora está marcando que la relación de esbeltez es mayor que esa relación, ¿verdad? Para las ecuaciones E32 y E33, ¿verdad? Está marcando ahora con la ecuación B, está cumpliendo tanto para el KXL entre RX como para FY F entre FE mayor a 225. Entonces tenemos que utilizar ahora la ecuación E33, ¿no? E3-3. Bueno, pues vamos a, aquí tenemos ya, ¿no? La relación de esbeltez es mayor que 471 de la raíz cuadrada de E entre FY, y de igual manera tenemos que el FY entre el FE es mayor a 225, ¿verdad? Anteriormente tendremos que calcular el valor del FE con el pandeo por flexión. Viene ahí que es el FEX, pues sabemos que es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad entre la relación de esbeltez en el sentido que estamos analizando la sección, y eso al cuadrado. Ahí ya tenemos el FEX, y esta relación de FY es mayor a 225, ¿verdad? Que va a depender de este valor, esta relación, porque este de acá pues es el FEX, ¿no? Ese es FEX. Bueno, pues sabemos entonces ya que va a cumplir con el inciso B de la ecuación 3-3, ¿verdad? Y eso quiere decir que vamos a calcular ahora el FCRY, ¿no? Que es, aplica la E3-3, que es punto 877 del valor del FE, ¿verdad? Pues entonces aplicando la ecuación E33 encontramos FCRY, ¿no? En este caso pues sería FCRX, ¿no? ¿Verdad? FCRX, que vale 893, que es el valor igual a 0.877 multiplicado por el valor de, ¿quién dijimos? Por el FE, ¿no? Multiplicado por el FEX, que sería este, me da 893.4. Ahí está. ¿Qué es este de acá? Bueno, pues ya encontramos el FCRX, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el FCRZ como lo hicimos anterior en la dirección de Y, igualito va a ser con la dirección de NX, ¿no? Ya calculamos el radio polar de giro, pues es el mismo, con la expresión que tenemos aquí, que es la ecuación E4-11, y calculamos H con la expresión E4-10, E4-10, ¿sí? Y eso depende de las coordenadas del centro de cortante que van a estar en relación al radio de giro, que van a estar en relación, perdón, aquí al centroide de la sección, ¿verdad? Las coordenadas del centro de cortante van a estar en relación con el centroide de la sección. Ya lo vimos, entonces se calcula el valor del esfuerzo crítico en Z con la expresión que ya conocemos, ¿sí? Y solamente se sustituyen los valores,
¿verdad? De G, J, que es el mismo, ¿no? Es el mismo que obtuvimos nosotros en la dirección de Y. Para X pues es la misma, ¿no? Nada más cambia el pandeo por flexión en la dirección de X, ¿verdad? Que viene siendo el FCRX. Bien, pues entonces nos vamos a la expresión que tenemos aquí y es la expresión E4-2, ¿verdad? Sustituimos todos los valores ya que tenemos. Aquí para X, en vez del FCRY, tendría que ser el FCRX. Y el FCRZ, pues es el mismo. H, pues también es lo mismo, ¿verdad? Son los mismos valores. Bueno, pues hacemos toda la operación y nada más cambiamos el FCRY por el FCRX en toda la expresión y obtenemos el valor del esfuerzo crítico. La carga nominal pues es el valor del esfuerzo crítico por el área bruta y luego lo que resiste realmente la sección, bueno, ya con el factor de reducción pues es la carga nominal por el valor del factor de reducción para compresión. Y esto es lo que tenemos en la dirección de X, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Nosotros sabemos que ya terminamos de calcular el pandeo por torsión y el pandeo por flexotorsión con la ecuación E4-2, ¿sí? Que también se puede hacer con esta expresión, pero nos falta calcularla también mediante la expresión E4-5, que es muy parecida a la expresión E4-2, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? Aquí dice que es para miembros con un eje de simetría con simetría en el eje Y. ¿Sí? O sea, en general lo estamos haciendo con la ecuación E4-5 para miembros con un eje de simetría con simetría en el eje Y. Y la expresión E4-2 es para perfiles T y ángulos dobles en compresión. Entonces, pues sí aplica para secciones T, aplica la E4-2 y aplica la E4-5, ¿verdad? Porque tiene simetría en el eje Y la sección T. Entonces lo podemos calcular el pandeo por torsión y flexotorsión utilizando cualquiera de las dos, pero pues yo lo calculé para las dos formas y así verificar también las cargas en una dirección, la resistencia de la carga en compresión. Y luego ya lo voy a tener que comparar, ¿verdad? Vamos a obtener la resistencia mínima en X y la resistencia mínima en Y, ¿sí? Y la vamos a comparar con todas las expresiones que teníamos ahí, incluyendo también la de pandeo por flexión, ¿sí? Pandeo por flexión, y vamos a verificar cuál es la carga en X más pequeña y la carga en Y más pequeña, ¿no? Y vamos a verificar si gobierna pandeo por flexión o gobierna pandeo por flexotorsión, ¿sí? O pandeo por torsión. Eso es lo que vamos a hacer y también en el siguiente tutorial vamos a encontrar la resistencia mediante las tablas, ¿sí? Aquí del ISC. ¿Cuánto es lo que tiene para una sección T de 7 por 60 en X y en Y? De igual manera, y lo vamos a comparar con nuestros resultados, ¿verdad? Para ver si nos acercamos a ese valor y verificar si gobierna pandeo por flexión o pandeo por flexotorsión y torsión. ¿Sí? Muy bien, pues entonces la resistencia ahorita de las ecuaciones E4-2 pues viene siendo, en la dirección de Y viene siendo esa, y en la dirección de X viene siendo esta. Si se fijan ahorita, nada más comparando el pandeo por flexión en X y el pandeo por torsión y flexotorsión, va gobernando el pandeo por flexotorsión, porque tenemos aquí en X 91.569 kilos
y por pandeo por flexión tenemos 91.821. O sea, esta es más pequeña que esta. Por lo tanto, hasta ahorita va gobernando pandeo por torsión y por flexotorsión. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a dejarlo para continuar en el otro tutorial, para calcularlo con la ecuación E45, que viene siendo muy parecida a la otra, pero sí cambia, ¿no? Sí cambia el cálculo. ¿Sí? Entonces, muy bien, pues ahí vamos a continuar el próximo tutorial. Aquí nada más voy a hacer un comentario. Les había yo platicado que cuando tenemos pandeo por flexión, ¿verdad? Nos está indicando ahí que la ecuación E33, ¿sí? Trabaja mediante este comportamiento, la E33 y la E32. Sí les había comentado por ahí que era una función que se parecía a una función senoidal, ¿sí? Que donde pasa del estado elástico, donde en el punto de tangencia cambia de dirección la curva y de este lado se comporta en pandeo inelástico. ¿Sí? En esta parte de aquí abajo es pandeo elástico y pandeo inelástico. ¿Sí? En esta curva se ve perfectamente este comportamiento de pandeo por flexión. ¿Sí? Por acá tengo una curva también que pues viene siendo lo que acabo de explicar, ¿no? Viene siendo que el esfuerzo que tenemos aquí, y aquí tenemos una relación de esbeltez en el otro eje, ¿sí? Viene la curva y cuando en el punto de tangencia cambia de dirección, ¿sí? En este rango se comporta la columna como pandeo inelástico, que es la ecuación E3-2. Y la ecuación E33 es para comportamiento de pandeo elástico. ¿Sí? En este tramo es pandeo elástico y del punto de tangencia para acá es pandeo inelástico, ¿sí? Para la columna en compresión. Y así es, podemos ver que si la relación de esbeltez es muy grande, el esfuerzo es muy pequeño. Y si la relación de esbeltez es muy pequeña, el esfuerzo es muy grande. A eso se refieren las relaciones de esbeltez, ¿verdad? Por eso pues nos vamos con las más críticas, que son las relaciones de esbeltez más grandes, para obtener esfuerzos más pequeños. ¿Sí? Recuerden que si tenemos una relación de esbeltez pequeña, pues va a ser un esfuerzo muy grande. A eso se refiere y las ecuaciones E32 y las ecuaciones E33, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a continuar en el próximo tutorial calculando ahora ¿para quién? Para la expresión E45. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.